Saludamos hasta ahora a Demóstenes Quijada, estratega político, docente y exprisionero político. Bienvenido al informativo de NTN 24 y quiero conocer desde su perspectiva de víctima qué representa que en este momento los Estados Unidos le quiten estas sanciones a Delcy Rodríguez, quien tiene serias denuncias, inclusive hay muchas evidencias que ha sido históricamente una de las principales responsables de las violaciones a los derechos humanos al interior de Venezuela. Usted como víctima, ¿cómo recibe esta decisión que toman los Estados Unidos? Buenas noches, Jefferson y Jenny. Muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente, la primera impresión que puede dar una acción como esta es que impela a las víctimas y a los afectados a sentir de alguna manera una especie de impunidad sobre lo ocurrido, lo cual es obvio y no es ocultable de ninguna manera, pero es importante hacer precisión sobre algo, y es que dentro del esquema del gran proceso, entendiendo por gran proceso esa transición que estamos persiguiendo para Venezuela, se incorporan variables que son necesarias, aun cuando no cómodas, para garantizar la funcionalidad de ese proceso. Y te lo dice alguien que padeció tortura directa por 5 meses por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de la dictadura. En efecto, los más recientes movimientos del régimen de Delcy Rodríguez buscan evidentemente apelar a una diferenciación en cuanto a imagen, en cuanto inclusive a estética, pero la intención ahí no es más que cortar relación conceptual con la dictadura hasta ahora. Y la prueba está en que efectivamente no hay ni una mención ni a Maduro ni a Cilia Flores en el discurso general estructurado, ¿no? Dentro de ese esquema, evidentemente, Delcy Rodríguez está actuando como un operador funcional dentro de este proceso. Y dentro de esa operación funcional sabíamos muy bien que efectivamente tiene que haber una contraprestación de ese servicio de alguna manera. Esa contraprestación se representa a través del levantamiento progresivo de sanciones, que no significa bajo ninguna circunstancia olvido ni impunidad sobre los graves hechos de violación de derechos humanos ocurridos. Señor Quijada, buenas noches. Lo cierto es que desde el 3 de enero la única persona que ha ganado beneficios con Estados Unidos es Delcy Rodríguez, porque por el otro lado los prisioneros políticos, solo unos cuantos han logrado salir excarcelados, ni siquiera libres, porque según las ONG más de 300 aún continúan siendo torturados, maltratados, siendo ellos inocentes. ¿Cuándo cree usted que será el momento de la libertad de las víctimas del régimen? ¿Cuándo les tocará a ellos esa opción de que Estados Unidos intervenga y que puedan salir todos libres? Bueno, en realidad Estados Unidos ya intervino en el proceso. De hecho, lo inició y lo catalizó de manera vertiginosa con la acción policial de captura sobre Nicolás Maduro. Ahora, tener expectativa temporal real sobre la resolución de todas las cosas que están pendientes en este proceso direccionado a una transición exitosa, es irresponsable plantearlo. Básicamente, y el primer factor que te impide hacer una proyección seria sobre eso en términos de tiempo es que ese proceso no depende exclusivamente de los venezolanos en Venezuela. Se transformó en un proceso bien complejo que implica variables exógenas al ecosistema propio de Venezuela, tanto que inclusive se inserta dentro del gran conflicto entre hemisferios que hoy se desarrolla, y entendiéndolo como una pieza importante, pero sumada a muchas otras dentro de ese gran esquema de conflicto, hay que entender que efectivamente la prioridad sobre quienes intervinieron en este proceso está ahora en otro espacio, entendiendo que la mínima funcionalidad que está representando hoy la dictadura para efectos de supervisión y tutelaje de Estados Unidos es un modelo que evidentemente de naturaleza temporal, porque no es sostenible en el tiempo, pero sí necesario para
abordar la situación general. Recordemos que Estados Unidos hoy atraviesa dificultades serias producto de su intervención en el frente de Medio Oriente y evidentemente no se ha acabado su intervención o su relación con el frente de Europa, además del latente frente de Taiwán en Asia. Entonces, todos esos, o sea, hay que ver el cuadro completo sobre todas las variables y entender que Venezuela es uno de esos elementos. ¿Qué avances importantes dentro de ese esquema han ocurrido? Bueno, evidentemente la esfera de influencia de Rusia, China e Irán sobre Venezuela ha desaparecido. Por otro lado, se han reactivado la relación económica necesaria para transformar a Venezuela en un proveedor confiable. ¿Cuándo van a ocurrir las demás cosas que son necesarias, que son muchísimas, entendiendo por ello la modificación del sistema de justicia, el lograr garantías que permitan que el sistema electoral efectivamente derive en un ejercicio del voto que transforme la voluntad del pueblo en una decisión? Todas esas cosas están en camino y efectivamente plantearlas en el tiempo. Y es la pregunta muy... que en ese momento se hacen muchos venezolanos. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. Este es un corto segmento de análisis en el informativo de NTN 24. Demóstenes Quijada, estratega político, docente y exprisionero político. Gracias por haber estado aquí en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes.